para brindar el apoyo a las zonas inundadas en el sur del estado a través de la tormenta tropical Cristóbal, ha sido un gran reto. Ha sido un reto. Pero para colaborar en esta labor entró al quite el Instituto Geográfico y Catastral de Quintana Roo y ha sido decisiva para actuar en el apoyo a esta dependencia, de veras, al gobierno del estado. Conozcamos esa labor que se hizo. El instituto ha estado muy activo. Al final del día, los chavos han hecho un extraordinario trabajo. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de poder hacer lo que un catastro debe hacer, ¿no? Actualizar sus bases de datos, actualizar su cartografía, limpiar los polígonos, cerrarlos y una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, nos pidieron la georreferenciación de todas las despensas que estaba entregando el Ejecutivo del Estado, el gobernador Carlos Joaquín, a través de la CEDESO. En la plataforma que ya conoces, que ya presentamos por aquí, sí. Tuvimos la oportunidad de georreferenciar todas y cada una de las despensas que ellos nos iban pasando y que repartió la CEDESO en un extraordinario trabajo, porque la verdad es que yo me tocó estar en varias ocasiones con ellos presencialmente, el riesgo que se corre, ¿no? El riesgo que los propia gente que eran voluntarios, ¿no? Asumía de manera particular, y muchos teniendo familias y demás, es verdaderamente algo plausible, pero lo que nos tocó a nosotros fue ayudarlos a mapear, ¿no? A mapear, nos decían, oye Ricardo, pues mira la 232. Nosotros sacábamos de la 232 cuántos lotes hay en la 232 y les ayudábamos con una serie de mapas y recorridos para que el trabajo fuera más ágil, ¿no? Y una vez que se entregaban esas despensas o las tarjetas que están entregando hoy, se le pasaban al ingeniero Antonio para que pudiera georreferenciarlas y saber entonces dónde se habían entregado y dónde no. Entonces sirve como una forma de planeación para saber a dónde las vas a llevar, el tiempo que te va a llevar, cuántas despensas vas a entregar por lugar, cuánta gente necesitas para el tema, y del otro lado, en dónde las entregaste, dónde están físicamente, lo cual ayuda a transparentar la entrega, a saber como gobierno dónde las estás entregando, etcétera, ¿no? Esa es una parte que hemos hecho y que hemos estado trabajando durante este tiempo. Porque de repente pasaron por aquí y no me entregaron. Mentira. Pasaron por ahí y entregaron. O sea, todo está documentado. ¿No es así, Antonio? Es correcto. Fue muy interesante el trabajo que hicieron los colegas de la CEDESO. En el proceso de reparto de las despensas se desarrolló una app extraordinariamente versátil en donde pues para el 99% de todo lo que fue el reparto de las despensas se georreferenciaron los sitios donde se hizo, ¿no? El proceso de entrega. Aunado a esto, creo que para un 70% también se adquirieron fotografías que de una u otra manera también sirven como evidencia de este proceso de reparto. Pero la coordenada per se, obviamente que da una riqueza muy grande. Se tiene la certidumbre de los lugares en donde se repartieron las despensas con un grado de error de más o menos 7 metros, 8 metros, que es lo que nos da el receptor GPS. Entonces esto, pues como ya lo comentaba Ricardo, pues no solamente sirve, ¿no?, para tareas de auditoría, para tareas pues de mostrar con exactitud cuáles fueron los procesos, dónde se repartió, sino que incluso pues esto ya deja una riqueza impresionante, ¿no? Porque pues da una idea de cómo el día de mañana, pues a través de algoritmos de investigación de operaciones, todavía se pueden maximizar más los recursos, ¿no? Cómo hacer más económico el proceso de reparto, cómo hacer la distribución a nivel de zonas más óptima, a lo mejor a través de subáreas donde se concentran las despensas y bueno, pues hacer los repartos más regionalizados, ¿no? Entonces, sí, en definitiva, pues fue un trabajo bastante pesado, muy intenso, pero creo que los resultados ahí están, ¿no? Claramente observables, auditables y sobre todo como parte de las políticas públicas, una de sus premisas, que estén las evidencias, ¿no? No solo eso, lo de las despensas que estamos platicando, sino la inundación que vino. Eso sirvió muchísimo, ¿no, Ricardo? Cómo toda tu gente trabajaron para informar. ¿Cuáles eran las áreas más comprometidas, ¿no? Sí, yo al ver el impacto que tuvimos, que al final decía es una tormenta tropical, ¿cuánto más puede pasar? Pero bueno,
dejó muchísima agua, aparte por la morfología del estado de Quintana Roo, no nada más tiene que llover en Quintana Roo, si llueve en Campeche, si llueve en Guatemala, no, esa agua termina con nosotros. Entonces, al final del día, un buen día me levanté así hicimos una videoconferencia con los chavos y les dije, oigan, pues necesito, lo primero que se me ocurría, necesito que hagamos unos vuelos para ver las zonas, sobre todo con la información que nos iba llegando de las carreteras que estaban rotas y demás, por Morocco y la parte sur, la Ribera del Río Hondo, y de repente me decían, oye, director, pero es que va a ser muy complicado, ¿no? Antonio, que conoce mucho el tema, pues levantar un dron, porque al final del día, pues imagínese cuánto tiempo nos va a llevar, ¿no? Sí. Aparte las condiciones del clima, los nublados, los accesos muchas veces eran complicados, y yo decía, pero bueno, pero es que como instituto, digo, para eso estamos, necesitamos movernos, ¿no? Pues bueno, piénsenle y nos vemos al ratito. Ya al poco tiempo me habla Antonio y me dice, podemos hacerlo a través de fotografías satelitales. Y no la fotografía satelital normal, porque al final del día esa luego también nos puede presentar una nubosidad. Entonces ahorita Antonio te podrá platicar de manera técnica cómo fue que se le hizo, pero nuestra primera preocupación es cómo ayudamos a saber dónde se inundó, o sea, de manera general, o sea, de una manera más ágil que estar de manera particular levantando áreas más pequeñas, ¿no? Sino conocer de manera general, de manera total, cuál era la afectación que teníamos. Si no tienes esa información, tú llegas y ves inundado y no puedes pasar y dices, hasta aquí llegué. Ya es correcto. Es muy difícil, pero con esa información que ustedes hicieron satelital, estabas viendo toda el área, todo el estado completamente. Y eso es lo que ayudó muchísimo para que llegaran esas comunidades que estaban metidas en una serie de problemas, ¿no? Es correcto. Me gustaría poner este ejemplo, ¿no? Que bueno, pues ustedes ya lo han descrito. En una situación de emergencia, digamos que hay un proceso de fuertes precipitaciones que se extienden por 3-4 días, ¿no? Sí. Esto es una descripción muy común de lo que sucede en el estado de Quintana Roo, ¿no? En esos 3-4 días, pues obviamente que la precipitación se está acumulando. Hay algunas zonas, por la geomorfología natural de toda la región, en donde pueden estar ocasionando escorrentías que se van acumulando, por supuesto, en las zonas bajas, ¿no? Sí. Estamos hablando de que el problema es mayúsculo, porque, bueno, pues hay que monitorear no decenas, no centenas, sino que son miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que sucedió con la tormenta Cristóbal, pues prácticamente cubre desde el centro del estado de Quintana Roo, desde los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, hasta prácticamente el sur del Río Hondo, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros tenemos un cuadrado más o menos de 300 por 250 kilómetros, que ya nos da una cantidad impresionante, ¿no? De miles de kilómetros cuadrados. En tiempos muy rápidos, lo que se tiene que generar, pues es lo que se conoce como información de emergencia para la toma de decisiones y responder. Responder, por ejemplo, pues a la ayuda, que a lo mejor en un momento dado pues se pueda requerir protección civil, algunas otras áreas del Estado a nivel federal, como Marina, gobierno, defensa, etcétera, para poder llegar a las localidades. Y sobre todo lo que viene después, ¿no? Medicinas, reparto de despensas, etcétera, ¿no? Y también algo también que resulta fundamental es tener el inventario de cuáles son las posibles infraestructuras que están dañadas. Hemos tomado imágenes, lo que es interesante es de que pues ya hay muchos cúmulos de imágenes que ponen a disposición los países desarrollados para estos temas de emergencia. Sí. Creo que hicimos un trabajo bastante adecuado porque creo que en la región fuimos los primeros en tomar estas imágenes, procesarlas y evidenciar estas zonas de acumulación de agua. ¿Cuáles han sido los resultados? Bueno, hemos procesado alrededor de 24,000 kilómetros cuadrados del territorio estatal con imágenes de radar. En
Esto nos ha permitido ya tener lo que se conoce como una huella muy fina de cuáles son las zonas propensas a inundación, que se inundaron, y nosotros comentamos propensas porque el día de mañana, ante situaciones similares, existe alto grado de probabilidad de que vuelvan a inundarse, ¿no? Sí. Entonces, esto obviamente que ya es un conjunto de datos muy importante como Instituto Geográfico y Catastral. En la parte geográfica, estamos encontrando este tipo de lugares que son muy importantes, ¿no? Nuestros procesos nos han dado lugar a que, las imágenes son extraordinariamente detalladas, pero tenemos que empezar a hacer filtros, ¿no? Filtramos por área, por ejemplo, solamente las áreas de inundación más grandes a 10 hectáreas o a 100 hectáreas son las que las convertimos en áreas consideradas como sujetos de difusión, de divulgación. Y lo mejor de todo, es que podemos ya empezar a correlacionarlas en tiempos muy rápidos con otras capas de datos. Por ejemplo, cuestión de minutos, nosotros podemos saber cuáles son las zonas de cultivo que han sido impactadas por estas zonas de inundación. Incluso podemos cuantificar, ¿no?, a nivel de polígono, qué porcentaje de la zona de cultivo puede estar ante una determinada depresión o tormenta tropical, haber sido inundada. Cuáles son, por ejemplo, algunos elementos de la infraestructura carretera que están dentro de una zona inundada, como puede ser un puente, como puede ser ciertos metros de pavimento, etcétera, ¿no? La última vez que estuve con ustedes y que veíamos que era el Instituto de Geografía y Catastro y todo eso, eran para lo de los terrenos y cómo estaban los terrenos. No, esto es más allá que de inimaginable. Ahorita, por ejemplo, que me están platicando, el tener ubicados en la repartición de despensas en el Estado, qué es lo que está haciendo, cómo se está haciendo, dice, es una maravilla porque es un control, son requisitos de control. Y ahora con lo de las inundaciones que hubo, tener el control y saber perfectamente bien qué comunidad es la que requiere la ayuda más pronto, o dónde poner una solución, porque en un futuro si vienen las aguas, reforzar la carretera, porque cómo es la fuerza del agua, ¿no, Ricardo? También. No acaba estrictamente con el tomar la información hoy, sino que, como bien dijo Antonio, esa información, tenemos que aprovecharla para otros temas, ¿no? Es decir, en pasados eventos climatológicos tuvimos una afectación en el área de los Chunes, ¿no? Sí. Hoy, ¿por qué el área de los Chunes no se vio afectada y sí se vio afectado Vallehermoso y sí se vio afectado Morocoy? Es decir, ¿de qué manera fluye el agua que hoy en un evento parecido o similar, ¿no?, de precipitación, tenemos inundaciones en unos lugares y en otros no? Sí. ¿No? Estamos ahorita trabajando para tener prácticamente todas las cabeceras municipales ya con una fotografía aérea, como ya te habíamos comentado, que ya las tenemos. La vez pasada que platicamos, estábamos en el proceso, hoy ya tenemos las 11 cabeceras municipales, la mayoría de ellas con fotografía 2019, es decir, una fotografía muy reciente, y lo mismo haremos a través del instituto con vuelos propios, con el equipo técnico y con Antonio, de otras poblaciones de cierta importancia. Igual y también con el litoral. ¿El litoral por qué? Porque si de repente tenemos un huracán, podremos saber cuál es la afectación que tuvimos en los arenales. Ya hablaba Antonio de la afectación que pueden tener los cultivos. La información que nosotros generamos con la que pueda tener CEDARPE o con la que pueda tener CEOP o algunas otras cruzadas, podemos entonces entender cuál es el impacto y cómo podemos ayudar de mejor manera. Al final del día, un dato bien utilizado, un dato que podemos hacer útil, nos sirve para generar planeación, para generar programación, para hacer muchas cosas que hacen más eficiente las acciones de gobierno, y más hoy cuando estamos viviendo un tema económico bien complicado. Entonces tenemos que saber cada uno de los pesos, ¿no? Nuestro gobernador nos ha instruido de poder generar todo este tipo de información para saber cada uno de esos pesos a dónde va y que sea eficientemente utilizado, ¿no? Ese es uno de los temas que
que traemos en el instituto. No nada más, como bien dijiste, saber dónde está un predio y cuánto mide, sino generar información que sirva de manera multifinalitaria para que, ocupada con otras plataformas y otras bases de datos, podamos entonces generar algún tipo de política pública que ayude al final del día a la ciudadanía, ¿no? Qué bueno que estamos platicando de esto, porque creo que la mayoría de nosotros como ciudadanos desconocemos todo lo que se está haciendo. Y decíamos, qué difícil debe ser el trabajo. Primero, titánico el repartir las despensas. Segundo, ahora el apoyo que tienen que dar en las inundaciones, con el mal tiempo, pero con esta información que están teniendo, con razón el gobernador agradece a todo tu equipo el servicio que han prestado, porque creo que es lo más útil que se puede tener. De manera oficial, ese trabajo se ha distribuido a las diferentes dependencias que han trabajado alrededor de este tema. Por ejemplo, no hemos mencionado a Protección Civil, ¿no? El trabajo que ha hecho la parte de Protección Civil, no solamente en la inundación, también apoyó en la entrega de despensas, y por ahí en ese intermedio tenían que andar apagando fuegos por todo el estado. Entonces, el trabajo que se hizo por parte de Protección Civil, el trabajo que se ha hecho por parte de la CEDESO, en fin, bueno, César, bueno, no hablemos de César, el reconocimiento que podemos dar a todos los doctores, enfermera, personal de gobierno y demás que están trabajando muy fuertemente. Pero aunado a esto, Oscar, hay algo que de repente sí tenemos que entender. No estábamos acostumbrados, todavía el tema tecnológico no lo teníamos, es decir, todo lo que se ha hecho ahorita, por ejemplo, en la parte de CEDESO, de generar una aplicación en donde cuando se iba a entregar una despensa con el teléfono celular tenían que tomar la foto para georreferenciarla y luego que llegara Antonio y Antonio ponerla en la plataforma, pues tuvo sus problemas, es decir, no estábamos acostumbrados a este tipo de tecnologías. Implementarla en cosa de días también fue un tema, y es donde te digo que está esta situación positiva de ahorita los trámites deberán de ser en línea para evitar que la gente salga y se contagie, lo cual va a hacer que un trámite sea más ágil, más fácil, más barato, evitemos la corrupción. Hay muchas cosas que tenemos que tomar y que definitivamente como instituto y como gobierno, yo creo que todos los órdenes de todos los niveles de gobierno debemos de ir hacia allá, ¿no? A hacer más fácil el trámite, a digitalizar los procedimientos, hacérselo más fácil a la ciudadanía. Pero esto que parecía un trámite que nos iba a llevar todavía algunos lustros o décadas, esta situación lo ha acelerado, lo ha potencializado, y yo creo que con buenos resultados en términos de la administración que encabeza nuestro gobernador Carlos Joaquín. Hay muchas cosas que ya hemos tenido oportunidad y que seguramente en el momento en que así lo requieras y nos invites, estaremos aquí para ir platicándoles todo lo que estamos haciendo dentro del instituto, siempre en beneficio de la ciudadanía, y que para nosotros al final del día es un gusto hacer la labor para la que fuimos llamados, ¿no? Muchísimas gracias y que tengas buenos días.